empezar a definir ciertos términos que son de importancia para... ¿qué pasó aquí? Que salió la presentación. ¿Están viendo la pantalla? ¿O soy yo el único que no No, la ve? No. no, no se ve. No. Está pasando algo raro aquí. Vamos a esperar a ver un momento. Ya va. Parece que el internet está fallando. Ahora Ahora sí. sí. Bien, entonces como les decía, en la clase pasada hablamos de unos términos. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Hablamos de unos términos y definimos ciertas cosas, por ejemplo, como el gráfico de una ecuación. Sí, el gráfico de una ecuación de la forma esta que está acá era lo que nosotros vamos a conocer como una curva, ¿ya? Y se define como el conjunto de pares ordenados XY que pertenecen a nuestro plano que ya hemos definido, R2, y que satisfacen la relación que f de XY es igual a 0. Por lo general, cuando nosotros nos hablan de gráfico, nosotros asociamos la palabra gráfico con un dibujo, pero en realidad la palabra gráfico proviene del hecho de puntos que satisfacen una ecuación. Y eso en realidad es lo que nosotros estamos aquí presenciando. El gráfico se describe como un conjunto y en realidad el gráfico es un conjunto. Son solamente los puntos que satisfacen esa ecuación. O pudiese ser el gráfico de una inecuación, que en ese caso nosotros también vimos como el gráfico de una inecuación. En particular voy a colocar un signo, pero vale para cualquier otro de los signos. Por ejemplo, para mayor que cero, es exactamente también un conjunto. Pero ahora va a ser el conjunto de los valores donde esa inecuación sea mayor que cero. Entonces, a este gráfico, cuando es de la ecuación, se le llama curva, que es lo que nos interesa, y a este sencillamente se llama el gráfico de la inecuación. Es comúnmente, ustedes asocian gráfico con una curva. Por ejemplo, ustedes le dan esto y dicen, ah, no, ese es el gráfico de una recta, ¿ya? La llaman L. Pero en realidad, si esta recta tiene una ecuación de esta forma, en realidad los puntos que están sobre esa recta son los puntos que están en este conjunto. ¿Ya?
Y cuando tengo el gráfico de la inecuación, por ejemplo, que sea mayor que cero, ¿ya? Entonces ya no son los puntos que están sobre esa recta, sino los que satisfagan que sea mayor que cero. Es decir, es alguno de los dos semiplanos que están determinados por esa recta. O sea, esa recta divide el plano en dos mitades. Entonces los que son mayores que cero son los puntos que están acá y por lo tanto el gráfico de esa inecuación en realidad lo que es un semiplano y es este conjunto. ¿Ya? Y eso lo vimos nosotros en la clase pasada con algunos ejemplos. Por ejemplo, nos preguntábamos cuál era el gráfico de la ecuación x igual 2. Y nosotros claramente dijimos, bueno, ese gráfico, según lo que vimos la vez pasada, era una línea recta que era perpendicular al eje X y que pasaba por 2. Y sencillamente era esta línea. Si ese era el punto 2, el gráfico de la recta X igual 2 es esa línea. Si me preguntasen por el gráfico de X mayor o igual que 2, entonces evidentemente ya ahí no solamente va a ser la línea, sino que va a ser la línea y todos los puntos que sean mayores o iguales que 2. En ese caso tendría este semiplano que está del lado derecho de la recta X igual 2. ¿Ya? Ese sería el gráfico de esa inecuación. Y ambos gráficos se pueden representar como conjuntos, porque este es el conjunto de los puntos que está en el plano que satisfacen la ecuación. ¿Qué ecuación van a satisfacer? La ecuación x menos 2 igual 0. Y el gráfico de esa inecuación es sencillamente el conjunto de todos los puntos que están en el plano que satisfacen la inecuación. ¿Qué inecuación satisface? La inecuación x menos 2 mayor o igual que 0. Entonces, cuando se habla del gráfico en general, una representación del gráfico es el dibujo que ustedes ven a la derecha. Pero el gráfico en sí es un conjunto de puntos que satisfacen cierta ecuación o cierta inecuación. ¿Ya? Eso fue, digamos que, parte de lo que vimos la clase pasada y lo que se trataba de explicar cuando se hablaba del gráfico de una ecuación. Otra de las cosas que vimos la clase pasada fue acerca del sistema coordenado. Y lo llamamos cartesiano. Y además le agregamos la parte rectangular. Entonces, ese sistema coordenado cartesiano rectangular sencillamente estaba compuesto por dos rectas que eran ortogonales, es decir, que son perpendiculares y que coincidían en un punto y a ese punto lo llamamos O, que representaba al origen. Entonces, ese gráfico además estaba representado por dos rectas que eran ortogonales dirigidas, es decir, que tienen dirección. De O hacia la derecha se le llama la dirección positiva y de O hacia arriba se le llama la dirección positiva del eje Y. De O hacia la izquierda es la dirección negativa en el eje X y de O hacia abajo se le llama la dirección negativa en el eje Y. Ese es nuestro sistema de coordenadas, pero no es el único sistema de coordenadas que podemos definir, ya que pudiéramos definir sistemas de coordenadas oblicuos, sistemas de coordenadas polares
y así cualquier otro sistema de coordenadas que se nos pueda a nosotros ocurrir o necesitar para desarrollar o para dar explicación a algún fenómeno. Los sistemas de coordenadas oblicuos son sistemas de coordenadas donde las dos rectas ahora no tienen por qué ser perpendiculares, y entonces las nociones que conocemos de perpendicularidad en el sistema de coordenadas rectangulares ya no son las mismas para los sistemas de coordenadas oblicuos. Entonces allí cambia la noción de perpendicularidad. Y esos sistemas nosotros no los vamos a utilizar, no los vamos a tocar. Sin embargo, sí vamos más adelante, en la unidad número 2, vamos a estudiar los sistemas de coordenadas polares. Y sobre los sistemas de coordenadas polares vamos a trabajar cómo son los gráficos de las funciones en los sistemas de coordenadas polares y cómo hacer cambios de sistema, es decir, ir de un sistema rectangular a un sistema polar y viceversa, ir de un sistema polar a un sistema rectangular. Bien, eso básicamente fue lo que conversamos la clase pasada y fue donde quedamos. Terminamos hablando acerca de los sistemas de coordenadas, las representaciones gráficas, y definimos algunas figuras geométricas que son de las más sencillas, que son las rectas perpendiculares a los ejes. ¿Ya? Si yo tengo una recta que es perpendicular a un eje, esa recta es de la forma x menos h igual 0, si es con respecto al eje x. Y su gráfico, el gráfico de esta recta, coincide con el gráfico de esta ecuación. También hablamos de los gráficos de rectas coordenadas perpendiculares al eje y su gráfico también es algo de la forma y igual k. Ese es otro de los gráficos que vimos la vez pasada y son, digamos que los más sencillos, pero que son fundamentales. Y una de las cosas que hay que notar es que si un gráfico corta a uno de los ejes y es perpendicular a ese eje, no corta al otro. Es decir, con lo que quiero decir con eso es que si yo tengo el gráfico de una ecuación que corta un eje y es perpendicular a él, ese gráfico jamás va a cortar al otro eje, indiferentemente de cómo sea el gráfico, si es paralelo al eje X o paralelo al eje Y. Entonces, ya este es un gráfico de la forma Y menos K y este es un gráfico de la forma X menos H. Bien, ahora vamos a... Ahora que hemos hablado de perpendicularidad, una definición que es bastante importante para empezar a poder estudiar, que es la distancia entre puntos. ¿Ya? Es decir, a pesar de que nosotros para construir los sistemas de coordenadas hablamos de distancia entre puntos, nosotros necesitamos ahora distancia entre puntos en nuestro nuevo sistema de coordenadas. Es decir, si nosotros tenemos una recta L y tenemos A y B, dos puntos que pertenecen a la recta L, si la recta estaba en el sistema de coordenadas del eje real, por el postulado de la recta, nosotros sabemos que la distancia entre A y B sencillamente va a ser igual al valor absoluto de las coordenadas de A y B en la recta. Es decir, cuando yo tengo L, una recta cualquiera, a esa L por el postulado de la regla, si yo tengo dos puntos sobre esta recta L, ¿ya? Yo por el postulado de la regla, a le puedo hacer corresponder una coordenada x1, a B le puedo hacer corresponder una coordenada x2, y la distancia de A a B en la recta L
sencillamente va a ser el valor absoluto de la diferencia de la coordenada que está más a la derecha con la coordenada que está más a la izquierda. Es decir, la diferencia de esos valores. Eso es lo que conocemos nosotros como distancia entre dos puntos en una recta. ¿Ya? ¿Qué pasa ahora cuando ya no tengo una recta, sino que yo quiero pasar a otro sistema de coordenadas, que es el sistema de coordenadas que acabamos de construir? Es decir, ¿qué pasa cuando yo tengo ahora una recta L y dos Profe, puntos, pero que tienen coordenadas ya. x1, y1, x2, y2? O sea, qué debe ocurrir cuando tengo eso? Es decir, uno podría tener como en geometría, todos tenemos que hacer un gráfico a ver qué es lo que ocurre con un sistema de coordenadas de este tipo. Es decir, tengo mi sistema de coordenadas, tengo por acá un punto y por acá otro, aquí tengo A y aquí tengo B. Entonces yo quiero saber cómo yo mido este segmento que está entre A y B en esa recta, porque evidentemente ellos están sobre una recta. ¿Ya? Esta es la recta L y tengo mis puntos allí. Bien, una manera de hacerlo, o la manera de hacerlo en realidad, es fijándonos qué pasa con las coordenadas de esos puntos. Fíjense. Primero, sabemos que este punto A tiene coordenadas x1, y1. Lo voy a poner allí. Tiene coordenadas x1, y1. Es decir, que la coordenada x1 es la proyección del punto A sobre el eje X, es decir, que ese punto corresponde a la coordenada X1. Y la coordenada Y1 es la proyección del punto A sobre el eje Y, es decir, que tengo aquí mi coordenada Y1. Análogamente, para el punto B, que tiene coordenadas eh, donde no me molesta, aquí, tiene coordenadas X2, Y2. Entonces X2 es la proyección del punto B sobre el eje X y Y2 es la proyección del punto B sobre el eje Y. Este punto que está acá, este que está acá y este que está acá. Entonces, ¿cómo mido yo eso? Bueno, si yo extiendo esta recta que está acá y extiendo esta recta que está acá, acá se forma un triángulo rectángulo que podemos ver allí. Vamos a ponerlo una línea más gruesa, que es este que está. ¿Qué es ese triángulo que está allí? Eso que está allí es un triángulo rectángulo. ¿Por qué es un triángulo rectángulo? Porque esta recta que está acá, eh, podemos llamarla L1, es paralela al eje X. ¿Ya? Es paralela al eje X. La recta, esta que está acá, que podemos llamarla L2, es paralela al eje Y. Como el eje X y el eje Y son perpendiculares, entonces la recta L1 es perpendicular a la recta L2, pues ellas son paralelas a dos rectas que son perpendiculares. Por lo tanto, el triángulo ABLY
y llamemos este punto C, es un triángulo rectángulo. Ahora, este segmento que está acá, digamos, entre Y1 y Y2, como eso es una recta, nosotros sabemos que la distancia que hay entre Y1 y Y2 es el valor absoluto de Y1. Y este segmento que está acá debajo, que está en la recta L1, que está comprendido entre B y C, es un segmento que tiene coordenadas X1 y X2, por lo tanto su distancia o su valor es X2 menos X1. Ahora, como este triángulo es un triángulo rectángulo, la distancia entre A y B es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Y nosotros sabemos por el teorema de Pitágoras que el segmento AB, que es la distancia entre A y B al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de la distancia de los catetos. Es decir, que sería igual a la distancia de A hasta C al cuadrado más la distancia entre B y C al cuadrado. Ahora, ¿quién es la distancia entre A y C al cuadrado? Bueno, la distancia entre A y C al cuadrado es el valor absoluto de Y2 menos Y1 al cuadrado más la distancia entre B y C al cuadrado, que sería el valor absoluto de X2 menos X1 al cuadrado. En resumidas cuentas, lo que me interesa a mí es que la distancia desde A hasta B es sencillamente la raíz cuadrada del valor absoluto de X2 menos X1 al cuadrado más el valor absoluto de Y2 menos Y1 al cuadrado. Que ese entonces sería la distancia entre dos puntos. ¿Ya? Y esa es la manera de construir la distancia. Es decir, que ahora cada vez que yo tenga una recta L, una recta, y A un punto de coordenadas X1, Y1, y B un punto de coordenadas X2, Y2, la distancia entre A y B sencillamente es la raíz cuadrada del valor absoluto de la distancia entre X2 y X1 al cuadrado más el valor absoluto de la distancia de Y2 y Y1 al cuadrado. Y este entonces sería nuestra fórmula de distancia entre dos puntos. ¿Entendido? Sí. Sí. Supónganse que tiene el punto P de coordenadas y el punto Q con coordenadas así. ¿Quién es la distancia entre P y Q? Bueno, según mi fórmula es la raíz cuadrada del valor absoluto. Aquí es indistinto el orden que le den, lo único que si, si el orden comienza desde un punto, tiene que seguir siendo ese el primer punto. Más uno. Yo podría hacer, podría tomar X1, Y1 o X2, Y2, o podría tomar X2, Y2 y X1, Y1. Es indiferente el orden que lo tomen, pero sí tiene que ser en el mismo orden. Entonces sería 3 menos 1 al cuadrado
más el valor absoluto de 2 menos 3 al cuadrado. Y eso es 16 más 25, 41. Sería la raíz cuadrada de 41. Y esa entonces sería la distancia que hay entre el punto P y el punto Q. Muy bien. Ahora, ya que nosotros hemos definido la distancia entre dos puntos, es decir, ya nosotros tenemos cómo determinar la distancia entre dos puntos, se puede verificar que esta distancia es una métrica. ¿Y qué significa que una distancia sea una métrica? ¿Qué satisface que una distancia sea una métrica? Bueno, satisface cuatro cosas. La primera, que la distancia entre A y B siempre es mayor o igual que cero. Mantengan sus micrófonos en silencio, por favor. La primera es que la distancia es mayor o igual que cero. La segunda es que si la distancia entre A y B es igual a cero, eso ocurre si y solamente si A es igual a B. Tercero, que la distancia entre A y B es igual a la distancia entre B y A. Y por último, que la distancia entre A y B más la distancia entre B y C es mayor o igual que la distancia entre A y C. Y a esta última se le llama la desigualdad triangular. Entonces, cuando nosotros definimos una distancia, en realidad estamos definiendo una métrica. Y la métrica es una función que satisface estas cuatro propiedades. Esto pueden empezarlo a hacer y sería el ejercicio número 1 de la práctica. La práctica que se va a colocar de esta unidad, el ejercicio número 1 es demostrar que que la distancia de A hasta B, definida por, bueno, no la voy a colocar por la fórmula esa que está allí, para no escribir mucho, que D es una métrica. Entonces, allí tienen el primer ejercicio que pueden ir desde ahora pensando para, para la práctica. Bien, vamos entonces a continuar, además de definir la distancia, nosotros podemos empezar a definir algunos puntos que son de importancia en el estudio de la geometría. Y un primer punto es lo que nosotros conocemos como el punto medio. Y el punto medio de un segmento. Ok, ¿cómo nosotros calculamos el punto medio de un segmento? Pues la manera de calcularlo es exactamente similar a cómo se calcula sobre una recta. Por ejemplo, voy a hacer la analogía. Si yo tengo una recta L,
dirigida y tengo 2 puntos sobre esa recta, ¿cómo sé yo cuál es el punto medio de esa recta? Vamos a llamar ese punto M. Bueno, por el postulado de la regla, nosotros sabemos que si esa recta está de esa manera, yo puedo entonces sobre esa recta al punto A asignarle una coordenada y al punto B asignarle otra coordenada. Vamos a ponerlo, sí, dejarlo así, no importa. Y esa coordenada, en realidad, podríamos ponerlo así: x1 y x2. Y a este llamamos nosotros el punto A y el punto B. Nosotros sabemos de geometría euclidiana elemental que el punto que equidista de x1 y x2 está dado por x1 más x2 sobre 2. ¿Ya? Y a ese es el que conocemos nosotros como el punto medio. Eh, entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos extender esta noción de punto medio también para el plano cartesiano? Bueno, la manera es la siguiente. Supongamos que tenemos una recta sobre un sistema de coordenadas cartesiano y tengo el punto B y el punto A, 2 puntos sobre esa recta. Ok, el punto A, cuando proyectamos el punto A sobre el eje X, él tiene una cierta coordenada que llamemos X1, y cuando proyectamos el punto B sobre el eje Y, sobre el eje X, perdón, tiene también una coordenada que llamamos X2. Ahora, el punto M, que es el punto medio sobre esa recta, supongamos que está acá. Cuando él lo proyectamos sobre el eje X, él también tiene una cierta coordenada. Pero como nosotros ya sabemos que si estamos en la recta real, en el eje en una recta, que por el postulado de la regla ellos tienen unas ciertas coordenadas, si ese M es el punto medio, él tiene que tener coordenadas x1 más x2 sobre 2. ¿Ya? Entonces ya sabemos que la coordenada del punto medio o de aquel que vamos a llamar el punto medio del segmento AB, por lo menos la abscisa ya tiene un valor, que es x1 más x2 sobre 2. Si hacemos lo mismo de forma análoga, pero ahora con respecto al eje Y, es decir, proyectamos a A sobre el eje Y vamos a tener coordenada Y1, proyectamos a B sobre el eje Y vamos a tener coordenada Y2, y si proyectamos M sobre el eje Y, él va a tener que coordenadas. Bueno, como esto es una recta que está determinada por los valores reales, sabemos que el punto medio entre Y1 y Y2 tiene coordenadas Y1 más Y2 sobre 2. ¿Ya? Entonces quiere decir que la ordenada del punto M es Y1 más Y2 sobre 2. En resumidas cuentas, lo que tenemos que el punto medio entre 2 puntos cualesquiera de una recta en cualquier sistema coordenado rectangular tendrá como coordenadas en la abscisa x1 más x2 sobre 2 y en la ordenada y1 más y2 sobre 2. Es decir, que esas serían las coordenadas de del punto medio de cualquier recta determinada por 2 puntos cualesquiera. Un minutico, ya va. Voy a atender una llamada.
Bien, entonces eso es a la final, entonces la manera de obtener el punto medio de entre dos puntos cualesquiera de un sistema coordenado es esa que está allí. Por ejemplo, si tomamos el ejemplo que vimos anteriormente, el punto P tendría coordenadas -1, -3, y el punto Q tenía coordenadas 3, -2, creo. No recuerdo si era 2 o -2. Creo que era 2. Bueno, indiferentemente quién son las coordenadas. Si yo quiero calcular el punto medio del segmento PQ, eso será 3 más -1, es decir, 1 menos 1/2. Y esas serían entonces las coordenadas del punto medio entre P y Q. Y en general, entre cualquier par de puntos, yo hago Profesor, el 3 no está negativo. ¿cómo? El 3 no está negativo. La coordenada 2 más -3. El 3 va positivo. ¿Por qué va positivo? Porque la coordenada que usted dio no implica que es negativo. Hablo de la segunda parte donde usted escribió 2 más, entre paréntesis, el -3. Según la coordenada que usted dio de Q, el 3 está positivo. No. Mira bien. Ah, ok, ese es el punto de P, no de Q. Está bien, disculpe. Ok. Recuerden que son la suma de las abscisas divididas entre 2 más la suma de las ordenadas divididas entre 2. Bien, entonces continuamos. Otro de los aspectos importantes a la hora de desarrollar la teoría de la geometría analítica es determinar cuándo los puntos son colineales. Es decir, cuando están sobre una misma recta, es decir, cuando tres puntos. Siempre nosotros sabemos del postulado de la recta que dos puntos determinan una única recta. ¿Ya? Eso es algo bastante claro. Ahora, la pregunta en colinealidad sería, eh, ¿cuándo tres puntos son colineales? ¿O cuándo no lo son? Cuando pueden ser contenidos en una misma presentación colineales. ¿Cómo? Cuando pueden ser contenidos en una sola recta, son colineales. Sí, eso lo sabemos de la geometría euclidiana, pero aquí en geometría analítica ahora, ¿cómo podemos determinar la colinealidad? Es decir, cuáles van a ser las condiciones para las cuales podemos determinar qué puntos sean colineales o no son colineales. Entonces, para ello, vamos a estudiar unos criterios que van a determinar
cuando los puntos en realidad son colineales y cuando no lo son. ¿Ya? Entonces, el primer criterio, dado por el teorema de colinealidad, me dice que dado 3 puntos, son colineales si y solo si satisfacen una de las siguientes condiciones. A. Los 3 puntos tienen la misma axis. Y B. Si ordenamos los puntos por las axisas, es decir, que podemos tener x1 menor que x2 menor que x3, donde x1 es la axisa del punto A, x2 es la axisa del punto B y x3 es la axisa del punto 3, del punto C, perdón. Entonces se tiene que AB más BC es igual a AC. Es decir, cuando eso se puede hacer, entonces esos puntos son colineales. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo podemos utilizar este teorema para determinar colinealidad. Bien, bueno, supongamos que tenemos 3 puntos. ¿Se frizó, pues? Ah, no, no. Le voy a agradecer que mantenga los micrófonos en silencio, por favor. Ok, entonces, ¿serán esos 3 puntos colineales? Bueno, según el teorema anterior, decía la parte A que los 3 puntos eran colineales si tenían la misma axisa. ¿Cuál es la axisa del punto A? 5. ¿Y la del punto B? 5. ¿Y la del punto C? 5. Entonces, los puntos A, B y C son colineales. Satisfacen. Y son colineales porque el teorema anterior me dice que si los 3 puntos tienen la misma axisa, los puntos son colineales. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio los puntos? Es decir, voy a tomar bueno, no lo voy a dar nombre, voy a colocarlo solamente así.
tengo esos 3 puntos. Así a simple vista, podemos determinar si ellos son colineales. ¿Mm? Profe, el primer punto, la primera abscisa es un 1. Sí, un 1. Pues no son colineales entonces. Yo creo que ¿Estás sí segura? son colineales. ¿Por qué son colineales? Porque el primer ¿Por punto qué no son colineales? y el segundo, el mismo uno, que es el primero que acabamos de decir ahora. Y el tercero viene siendo menor que ellos dos. ¿Cuál es la razón por qué son colineales? La razón no es porque están partiendo, digamos, la misma abscisa o la misma coordenada. O sea, como lo tienen puesto ahí, profesor, eh, cada uno de ellos están por encima de la primera coordenada está por encima del eje abscisa y la segunda está por encima del eje ordenado. Entonces, ¿Y si qué tiene que ver colinearidad, eso? colinearidad no representan el tenso sobre una misma recta. El Exacto, punto, pero ¿cómo tú sabes que están sobre una misma recta? ok, que yo pensé que estaba representado como un par ordenado. Es un par Esos ordenado. puntos no son colineales, profe, Es un par ordenado. ¿Por qué no son colineales, Ruth? porque no satisface lo que decía el teorema, es decir, los 3 puntos no tienen la misma abscisa. Pero esa era una de las partes para determinar si eran colineales. El teorema decía que 3 puntos son colineales si solamente si se cumplía alguna de las dos condiciones. O tenía la misma abscisa o se Ah, puede satisfacía ser la... una o la otra, ok, también. Claro. Entonces, no se pongan a tirar flechas. Sencillamente, no se puede saber si no aplicamos el teorema. Entonces, por la parte A del teorema, no se puede determinar que son colineales porque para que fuesen colineales tuviera que tener la misma abscisa. La abscisa del primer punto es 1, la del segundo es raíz de 2 y la del tercero es menos 2. Así que de esa manera yo no puedo determinar si son colineales porque no satisface la primera parte. Pero la segunda parte decía que si yo los podía reordenar a través de la abscisa, es decir, ponerlas de menor a mayor, ¿quién sería la menor? La Menos menor dos. abscisa aquí sería menos 2, la que le sigue 1 y la que le sigue raíz de 2. Es decir, que si yo ordeno los puntos por su abscisa, es decir, que el punto A o el primer punto sería menos 2, menos 7. El segundo punto sería 1, menos 1. Y el tercer punto sería raíz de 2, 2 raíz de 2 menos 3. O sea, si yo ordeno ahora los puntos de esa manera, entonces tengo que verificar que se satisface que AB, la distancia de A hasta B, es igual, perdón, más la distancia de B hasta C es igual a la distancia desde A hasta C. ¿Ya? Eso es lo que yo tengo que ver ahora que se satisface. Entonces, para ello, yo tengo que calcular la distancia de A hasta B, la distancia de B a C y la distancia de A hasta C. Entonces, hagan eso y verifiquen que son colineales. Tienen 5 minutos para hacerlo.
¿Listo? ¿Ya lo hicieron? ¿O se quedaron dormidos? Aún yo no sé. Profe, es un proceso. Bueno, le doy 5 minutos más. Profe, yo lo hice, me da que no son colineales, pero como yo hice eso tan volado y tan rápido, no sé. Yo lo hice muy rápido, en verdad. Revise, revise. Aquí no Ok, es una prueba de velocidad. está bien, no, está bien. A mí me dio colineales, los tres. Muéstranos que te dio colineales. Voy a dejar de presentar para que muestres. Yo no le hice la computadora, pero yo le voy a tirar una foto ahora mismo. Entonces, esto tan feo aquí. Le voy a hacer una forma más organizada para no confundir. No importa, pero muéstranos ahí. Después lo organiza. Bueno, eh, no importa. Vamos, les voy a decir la respuesta. La respuesta es que son colineales. Esa es la respuesta. Los 3 puntos son colineales. Porque, eh, por ejemplo, yo voy a calcular la distancia que hay entre A y C.
y ustedes calculan las otras dos. La distancia que hay entre A y C sería raíz de 2 menos menos 2, que sería raíz de 2 más 2 al cuadrado, más 2 raíz de 2 menos 3 menos menos 7, que sería raíz de 2, 2 raíz de 2 más 4 al cuadrado. Ahora, yo puedo escribir esto así, como raíz de 2 más 2 al cuadrado, más saco un 2 factor común de allí, al cuadrado, me queda raíz de 2 más 2 al cuadrado. Ahora, 2 al cuadrado es 4. Esto lo podría escribir así. Y ahora saco factor común raíz de 2 más 2 al cuadrado, que sería 4 y 1, 5. Eso me quedaría en realidad 5 por raíz de 2 más 2 al cuadrado. Y esto lo puedo escribir como raíz de 5 por raíz de 2 más 2. Y eso es lo que da la distancia de A hasta C. Ahora, cuando ustedes calculan la distancia entre A y B más la distancia entre B y C, esa suma le va a dar también raíz de 2 por raíz de 5, perdón. Por raíz de 2 más 2. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes calculen eso, les va a dar eso. Y como son iguales las dos distancias, entonces el primer criterio de colinealidad, por la parte B del primer criterio de colinealidad, dice que esos tres puntos son colineales, es decir, que están sobre una misma recta, que es lo que a la final queremos probar. Entonces, en resumen, primer criterio de colinealidad dice que la parte A dice que son colineales si tienen la misma axis, y la parte B dice que si usted los ordena, es decir, x1 menor que x2 menor que x3, donde x1 corresponde a A, x2 corresponde a B y x3 corresponde a C, y se satisface que AB más BC es igual a AC, entonces los tres puntos son colineales. O sea, esto es lo que dice el primer criterio de colinealidad. ¿Ya? Entonces, cada vez que yo tenga tres puntos, yo pudiera intentar aplicar el primer criterio de colinealidad. Si con el primer criterio de colinealidad no hallo cómo hacerlo, entonces, bueno, tenemos un segundo criterio de colinealidad. O sea, el siguiente teorema resume lo que es el segundo criterio de colinealidad. ¿Qué es lo que dice el segundo criterio de colinealidad? Le dice es que si usted tiene tres puntos distintos, sean A, B y C, tres puntos distintos, son colineales si y solo si
se cumple una de las siguientes condiciones. Que muestre que Yeudi. El ejercicio anterior que usted mostró. Bueno, le dije cuál era la solución. Lo que tienen que hacer ahora son los cálculos. Ahora al final, los que quieran se pueden quedar y yo les hago los cálculos. Bien, entonces decimos que se cumplen las siguientes condiciones, algunas de las siguientes condiciones. Entonces aquí tengo la primera, los 3 puntos tienen la misma abscisa, que ya esa la habíamos verificado, o los 3 puntos tienen la misma ordenada, o la parte C, que si las coordenadas de los 3 puntos son, es decir, x1, y1, x2, y2, x3, y3, se satisface lo siguiente. Entonces, cada vez que yo tenga 3 puntos, entonces, si no aplico el primer criterio de colinealidad, puedo aplicar el segundo criterio. El segundo criterio dice que tienen las mismas abscisas, es la misma parte A del criterio anterior, que tiene la misma ordenada, estamos agregando una nueva condición que tenga la misma ordenada, o que sencillamente satisfaga esta ecuación. Si yo tengo los 3 puntos de esa forma, entonces se satisface esa condición que está allí. Por ejemplo, si yo tengo los puntos -7, ¿esos puntos son colineales? Sí, porque el teorema nos dice que si tienen la misma ordenada, los 3 puntos son colineales. Entonces estos puntos son colineales. Ahora, supongamos que tenemos los mismos puntos del ejemplo anterior que vimos ahorita. 1 menos 1, raíz de 2, 2 raíz de 2 menos 3. Y menos 2 menos 7. ¿Cómo utilizar el teorema este que tenemos aquí para demostrar que son colineales? Bueno, sencillamente lo que tenemos que verificar esta condición. Entonces, voy a borrar esta parte de aquí arriba para verificar esa condición. Bueno, llamemos
1 menos 1, x1, y1. Raíz de 2, 2 raíz de 2 menos 3, x2, y2. Y menos 2 menos 7, x3, y3. ¿Qué debo verificar? Debo verificar esta ecuación que está acá. Entonces, bueno, sería x3 menos x1 sobre x3 menos x2. Bueno, sería menos 2 menos 1 sobre menos 7 menos 3. ¿Cierto? A ver, no, perdón. Perdón. Menos 2 menos raíz de 2. ¿Cuánto me da esto? Bueno, arriba me da menos 3 y abajo me queda menos 2 más raíz de 2. Eso sería 3 sobre 2 más raíz de 2. Profesor, le faltó el menos 3. El menos 2, raíz de menos 2, que es y2. No. x3 menos x1 dividido por x3 menos x2. Ah, ok, perdón. Ok, entonces por un lado me da eso. Luego tengo que hacer y3 menos y1 sobre y3 menos y2. Entonces, y3 menos y1 sobre y3 menos y2. Y3 sería menos 7, menos y1 sería menos menos 1, sobre y3 menos 7, menos y2 sería menos 2 raíz de 2, menos 3. Bien, arriba me queda menos 6 y abajo me queda menos 2 raíz de 2, menos 3 serían positivo, menos 7 más 3 sería menos 4. Es decir, arriba me queda 6 sobre 2 raíz de 2 más 4 y simplificando me quedaría 3 sobre raíz de 2 más 2. Entonces, las dos ecuaciones me dan el mismo valor, por lo tanto, los 3 puntos esos que están allí son colineales, aplicando la parte C del segundo criterio de colinealidad. ¿Ya? Entonces, eh, este es, digamos, radical. Si yo no quiero calcular la distancia entre los puntos ni ordenar los puntos, pues sencillamente con este criterio basta suficiente hacer esas cuentas y verificar eso. Ok, pero no todo queda allí. Tenemos un tercer criterio de colinealidad. Es decir, si yo tengo 3 puntos, sean A, le voy a colocar una de la coordenada, tres puntos, ellos son colineales sí, solo sí, el determinante de la matriz formada por los puntos A, B
y C es igual a 0. En otras palabras, que el determinante de x1, y1, 1, x2, y2, 1 y x3, y3, 1 es igual a 0. Si ese determinante es 0, los tres puntos son colineales. Entonces, como ejercicio, pudieran tomar los mismos puntos que tenían anteriormente y verificar que ese determinante les da 0. Y eso podría ser un ejercicio. Pero veamos otro ejemplo. Serán los puntos 1, 2, 3, 5 y 7, 1 colineales. ¿Serán esos tres puntos colineales? Bueno, si fuesen colineales, quiere decir que el determinante de la matriz formada por esos tres puntos sería 0. Bueno, calculemos el determinante. Sería 1, 2, 1, 3, 5, 1 y 7, 1, 1. ¿Cuánto es el determinante de esta matriz? Sería 5, 5 más 14 más 3 menos 35 más 6 más 1. Aquí tengo 8, 22 y aquí tengo 41, 42. Eso me da menos 20. Menos 20 es distinto de 0. Por lo tanto, esos tres puntos que están allí no son colineales. Esa es, digamos que la otra forma de determinar cuando tres puntos son o no colineales entre sí. Entonces tenemos varias opciones. Cada vez que nos den una terna de puntos A, B y C y queremos determinar, tenemos muchas opciones. Verificamos primero si tienen todas las abscisas iguales o si tienen todas las ordenadas iguales, o si luego de un reordenamiento las distancias desde A hasta B más la distancia de B hasta C es igual a la distancia desde A hasta C, o calculamos los cocientes que estaban allí antes descritos, o sencillamente utilizamos el determinante de la matriz formada por esos puntos A, B y C. Entonces tendremos 5 opciones para determinar cuándo tres puntos son colineales. ¿Cuál vamos a utilizar? Cuál sea conveniente dependiendo del caso que se presente. Entonces no tenemos una única opción, sino que tenemos 5 opciones para determinar colinealidad entre puntos. Bien. Bueno, vamos a dejar la clase de hoy hasta acá. Yo voy a colocar este fin de semana la primera parte de la práctica, ¿ya? Que va a corresponder a los ejercicios de esta sección hasta los cuales hemos visto, para que vayan trabajando. Luego agregaré, a medida que vayamos avanzando en el contenido, iré agregando más ejercicios para que entonces eso sea lo que nosotros tenemos establecido como tarea. Y en la semana número 3, es decir, en la semana número 4, vamos a hacer el pruebín que está planificado para hacerlo, pero yo les avisaré una semana de anticipación cuándo será el pruebín, qué día y a qué hora. Entonces, bueno, por ahora vamos a dejar la clase por acá y entonces que pasen una feliz tarde y que estén bien.